¿ok? Y ahora sí a compartir. ¿Ok? Entonces me avisan, me pueden escuchar bien y me pueden ver bien y me pueden y pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí. Sí, se te... Ya, estamos bien entonces. Vamos a hablar entonces de la segunda parte de esto de histofisiología renal. En la vez pasada empezamos hablando de todo lo que es el proceso de filtración, ¿ok? Que también es muy importante porque aquí van a haber muchos fenómenos que van a controlar la presión arterial, que van a controlar la reabsorción de ciertos solutos sobre otros, ciertas células, ciertos sistemas que van a tener una repercusión en lo que vamos a estudiar hoy día, que ya es toda la distribución tubular de lo que es la nefrona, ¿ya? Revisamos también que la filtración, ¿no? ¿Verdad? Es solo una parte de todo lo que nosotros debemos estudiar dentro de lo que es la nefrona y la fisiología renal en sí. Entonces este video es puramente fisiología, ya no es como el anterior que vimos un repaso de histología y después de un fisiología, este aquí sí es puramente fisiología, ¿no? Haciendo un repaso rapidito de lo que es las partes de la nefrona, ¿no? Tenemos el corpúsculo renal, tenemos el túbulo contorneado proximal del que les hablaba, tenemos el túbulo recto proximal o rama gruesa descendente del asa de Henle, tenemos rama descendente del asa de Henle o rama delgada descendente del asa de Henle, rama delgada ascendente del asa de Henle, rama gruesa ascendente del asa de Henle o túbulo recto distal. De ahí viene el túbulo contorneado distal, por último viene el túbulo colector, el conducto colector. Y bueno, el conducto colector se divide en dos partes, que eso también lo vamos a ver. Bien, y ahí está todo el temario, ¿no? Lo que vamos a ver. Por lo general estos videos suelen estar divididos en dos partes, ¿no? Por lo general creo que en este vamos a ver hasta lo que es la reabsorción y secreción en cada segmento de la nefrona. Y en otro pues vamos a ver ya lo que es la regulación en sí, que es un tema un poco más corto. Alguien creo que se está poniendo. Ok, entonces es importantísimo tener entendido todo lo que es la filtración, ¿verdad? Vamos ahora hacia acá. Tenemos aquí los pasos de la fisiología renal, qué es lo que exactamente hace el riñón, qué es lo que exactamente hace el riñón en todo su proceso. Aquí podemos visualizar pues la arteriola aferente, de la que ya hablamos, que venía pues sangre pues sucia, por así decirlo, muy sucia, con muchos metabolitos, etcétera. Entonces llegaba aquí y lo que iba a pasar es que se iba a limpiar, pero este que se estoy hablando, esta limpieza que se le hace a la sangre, no es más que el proceso de filtración. ¿Ok? Este proceso de filtración habíamos hablado de que es un proceso muy, ¿cómo decirlo? Poco selectivo. ¿Ok? Es un proceso que poco y más y te filtra todo lo que puede. ¿Ok? Entonces, aquí se filtran gran cantidades de cationes, gran cantidades de aniones, se filtran ciertas proteínas, muy pocas, se filtran aminoácidos, se filtra glucosa, etcétera. Se filtran un montón de sustancias, las cuales pues van a llegar pues a la cápsula de Bowman, de la cual estábamos hablando, ¿no? ¿Verdad? El espacio de Bowman, que ya lo vimos también, y que llegan después ya a lo que son los túbulos en sí. ¿Ok? Entonces nosotros ya revisamos la primera parte que es filtración, vimos el control de la presión arterial, vimos las funciones del aparato juxtaglomerular, vimos el sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, bueno, ahora sí vamos ya a ver lo que yo les dije, que la sangre aquí en este punto, en la arteriola aferente, es sumamente sucia. ¿Ok? Es solamente didáctico este término de sucio, ¿no? Pero es sumamente sucia, es sumamente tóxica, ¿ok? Y en la arteriola eferente, por otra parte, efectivamente, es limpia, pero no funcional. Es sumamente limpia, es decir, es prácticamente plasma sanguíneo con los elementos formes, ¿ya? Es sumamente limpia, pero no es funcional porque no va a tener las sustancias que nosotros necesitamos para poder sobrevivir, lo que son los aniones y cationes, lo que es sodio, potasio, calcio, magnesio, etcétera. No lo vamos a tener en esta parte de la arteriola eferente, debido a que acá se realizó un ultrafiltrado, todas estas sustancias se ultrafiltraron. Entonces, ¿qué es lo que opta por hacer esta arteriola eferente? Dar ciertas ramitas, ¿no, verdad? Las cuales pues van a pegarse a lo que son los túbulos, se van a pegar, más o menos de esta forma. Aquí tenemos un túbulo, acá tenemos, mejor color la arteriola,
Acá tengo la arteriola y la arteriola va a dar ciertas ramas que se van a pegar de esta manera a los túbulos. Esto es lo que conocemos como red capilar peritubular. ¿Ok? Peri de periferia, que está alrededor, y tubular porque está alrededor de los túbulos, ¿no? Entonces de esta manera se van a pegar, por así decirlo. Aquí se va a dar una reabsorción y pues se van a ir después ya la sangre limpia y funcional por la vena renal. ¿Okay? Entonces la sangre en el riñón así podemos decir que llega sucia, se limpia demasiado y después se hace funcional. ¿Ok? Entonces ese es el proceso. Acabamos de hablar prácticamente de esta limpieza de la sangre, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahora sí, vamos a hablar de qué vamos a hablar exactamente hoy día, de los tres siguientes: la reabsorción, la secreción y la excreción. ¿Ok? ¿Qué es reabsorción? Aquí vemos con el número 2, ¿no? ¿Verdad? Reabsorción se refiere, pues, como su nombre lo dice, simplemente a la capacidad de recaptar, mediante la red vascular peritubular, la capacidad de recaptar lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Porque ¿qué pasa si nosotros orinamos? ¿Okay? No se reabsorbe, por ejemplo, la glucosa que se filtró a este nivel. Nosotros pues vamos a caer hipoglucémicos de inmediato, ¿ok? Porque no se está reabsorbiendo la glucosa que nosotros estamos pues filtrando. Recuerden que este es un filtro poco selectivo. Entonces poco selectivo en un sentido, ¿no? Porque no se va a filtrar por aquí proteínas grandes tampoco, pero bueno, creo que se me entiende. Entonces, en esta parte 2, que es la reabsorción, ¿verdad? Lo que se va a dar, pues específicamente, reabsorbe lo que le hace bien al organismo, lo que es la glucosa, lo que necesita más bien la glucosa, los aminoácidos, pequeñas proteínas, todo lo que le haga bien al organismo. Pero por otra parte, ¿qué es secreción? Así como algunas sustancias se reabsorben porque nosotros las necesitamos, otras se reabsorben, como a mí me gusta decirlo, de coladas. ¿Okay? Simplemente por fenómenos osmóticos, por diferentes fuerzas, se filtran pues simplemente porque sí, porque no y por si acaso. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer con estas sustancias que nosotros no necesitamos? O sustancias que simplemente están ahí en las células. Recuerden que esto de aquí no es específicamente así. Imaginen que lo negro son una serie de células epiteliales, ¿no? ¿Verdad? Imaginen que son una serie de células epiteliales, las cuales pues tienen un citoplasma, y en su citoplasma también tienen cosas, las cuales pues tienen que secretar. A esto nosotros llamamos secreción. ¿Ok? Las sustancias, una misma sustancia, un mismo ion, por ejemplo en el caso del potasio, este puede ser reabsorbido y secretado múltiples veces en todo el proceso, porque miren toda la cantidad de túbulos que tenemos. Entonces este catión, por ejemplo, este catión, por ejemplo, nosotros lo reabsorbemos y lo secretamos constantemente dentro de lo que es este proceso, ¿no? ¿Verdad? Esta fisiología renal, ¿ya? Pero aquí viene la diferencia entre secreción y el último paso del que quería hablar, que es excreción. ¿Qué es exactamente excreción? Excreción ya es lo que sale por aquí. Bueno, aquí no tengo, bueno, lo que ya viene, lo que ya llega prácticamente a los cálices menores, ¿ok? Eso ya es excreción, lo que ya llega ahí, lo que ya se va a botar, ¿ok? Es decir, cuando uno secreta, hay oportunidad de reabsorber, pero excreción ya a nivel de los cálices menores, de los cálices mayores, de la pelvis renal, del uréter, imposible reabsorberse. Esto es algo que solamente se da en la nefrona, ¿ok? Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta respecto al tema? Sin miedo. Ha sido solo generalidades por ahora. Si tienen alguna pregunta, me avisan sin miedo. No es necesario que levanten la mano, simplemente, o pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema. Me dicen Diego y yo inmediatamente los escucho. Si no hay ninguna pregunta, me avisan y continuamos. Continúen. Estamos bien entonces. Bien. Vamos a hablar ahora de cómo nosotros cuantificamos lo que es la excreción urinaria.
Ok, porque recordemos que a nivel glomerular se filtran alrededor de 180 litros por día, ok, de lo que es sangre. Se filtra esta cantidad. Y obviamente no todo va a ser excretado. Eh, de hecho, una mínima parte va a ser excretado. Si se filtran 180 litros, lo que en realidad va a ser excretado, pues, lo que va a ser reabsorbido en sí van a ser unos 179,2 litros, por ejemplo. Bastante amplio este rango de reabsorción, ¿no? ¿Verdad? Entonces prácticamente lo que se hace es una limpieza nada más y se excreta pues ya lo que no se necesita, el exceso de agua, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cuantificar la excreción urinaria? Mediante pues primero la filtración glomerular. Es todo lo que se filtra, absolutamente todo. ¿Ok? Es todo lo que cae aquí. Después la reabsorción tubular. Miren que estamos restando la reabsorción tubular. ¿Por qué? Porque nosotros queremos medir la excreción, lo que va a llegar hasta el final en la luz tubular aquí. Miren, esto que está amarillo aquí no es más que orina. Ya, entonces lo que está aquí, pues potencialmente se va a excretar. Y lo que estamos viendo, como el número 2, que se está reabsorbiendo, pues no se va a excretar, sino que se va a reabsorber. Entonces la tasa, los iones que se reabsorben los vamos a restar, ¿ya? Porque no van a ser parte de la excreción. Mientras que la secreción tubular la vamos a sumar, porque ya dijimos que lo que se secreta y no se vuelve a reabsorber, pues se va a eliminar, ¿ya? Entonces, esto ha sido pues una introducción a lo que es exactamente reabsorción tubular y en qué nos ayuda y para qué lo utilizamos. Ahora, ¿qué sustancias van a ser las que potencialmente se van a reabsorber y qué sustancias van a ser las que potencialmente se van a secretar y a excretar? Ok, tenemos dos importantísimas que se van a excretar sí o sí: la urea y la creatinina. ¿Ya? Ya vamos a hablar de eso también. Y tenemos pues muchas que se van a reabsorber por otra parte. Se van a reabsorber aminoácidos, proteínas, glucosa, hablando de los más importantes, ¿no? Sodio, el potasio como que se reabsorbe y también se excreta, pero por lo general se excreta más. Porque recordemos que potasio no se necesita tanto a nivel extracelular, sino a nivel pues intracelular. Magnesio, cloro, para mantener el equilibrio, porque sabemos que en el medio extracelular tiene que haber tanto sodio como cloro, ¿no, verdad? Más o menos por ahí va la relación. Entonces, esto va a ser lo que se reabsorbe y lo que se secreta y se excreta. ¿Ok? Entonces, podemos seguir. Ahora, ¿cómo se van a reabsorber? ¿Ya? Aquí es donde ya entra pues el tema más histológico, más fisiológico de esta clase. Vamos a hablar de los mecanismos básicos por los que se va a dar la reabsorción tubular. ¿Ok? La reabsorción tubular se puede dar por tres mecanismos. En realidad en Guyton no menciona que se puede dar por estos tres en sí, sino que simplemente da el transporte activo y pasivo. Y el pasivo lo toma igual con la difusión. Pero pasa que en la difusión, si ustedes consultan por ejemplo fisiología de Rhodes, habla de que la difusión, más que nada el agua, se da a través de un espacio paracelular. Entonces no tiene que pasar por ninguna membrana. Entonces por ende no hay ningún transporte, no hay ningún proceso de endocitosis, ni nada. O sea, no pasa por dentro de la célula, pasa por el espacio que hay entre las células. Para que nos ubiquemos aquí, pues aquí tenemos una tríada de células, tenemos tres células. Entre célula y célula nosotros sabemos que tenemos pues espacios, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos un espacio, acá tenemos otro espacio. Este espacio se denomina espacio paracelular. Para de paralelo y celular de célula. Entonces en los espacios paracelulares nosotros vamos a encontrar que por aquí pueden pasar ciertas sustancias y más que nada agua. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Fíjense. A distintos niveles de la nefrona, de lo que son los túbulos, de toda la segmentación tubular. Perdón un ratito. A distintos niveles de todo lo que es la reabsorción tubular, nosotros vamos a encontrar que las células epiteliales, por lo general, a nosotros en histología nos enseñan que son de esta forma. O sea, tenemos una aquí, otra acá, otra acá, otra acá, y decimos que siempre debajo de las células epiteliales vamos a tener lo que es un tejido conectivo, ¿no, verdad? Por eso se dice que el epitelio, que son las células epiteliales, pues carecen de irrigación propia, sino que se nutren más bien por una
filtración o difusión, dependiendo del autor que ustedes vayan a consultar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí entre célula y célula, muchos autores pecan de no mencionar que este espacio paracelular del que yo les estoy hablando varía, ¿ok? Varía en su tamaño. Es decir, entre célula y célula nosotros podemos tener un espacio así, casi imperceptible, pero hay, y podemos tener un espacio así. Entonces por aquí pues claramente pueden pasar más cosas que por acá. La va a tener mucho más difícil. ¿Ya? Entonces esto es importante más que nada para entender la filtración del agua, ¿ok? A nivel del túbulo contorneado proximal, porque yo ya lo he dicho y lo he repetido algunas veces, que a nivel del túbulo contorneado proximal y a nivel del túbulo contorneado distal, nosotros vamos a encontrar que las células van a estar más o menos así, separadas entre sí. Obviamente no separadas porque están formando un tejido, sino con un poquito más de espacio paracelular. En cambio, en el resto de los segmentos tubulares los vamos a encontrar así, totalmente pegados casi. Por ende, el agua, pues eso puede explicar por qué el agua en ciertas partes de la nefrona necesita pasar por dentro de la célula. Y en otras partes, pues puede pasar tanto por dentro como por el espacio paracelular. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a nosotros bastantísimo a entender la fisiología de la reabsorción tubular. Ok, aquí nosotros en este diagrama, muy bueno por cierto, vamos a entender cómo exactamente es la reabsorción tubular. Ok, esto que nosotros tenemos aquí en blanco, esto que está aquí, este espacio que está aquí, vamos a decir que es el espacio intersticial. Acá también el espacio paracelular no es más que un espacio intersticial. Ok, recordemos que el ion predominante en el espacio intersticial pues es el sodio. Ok, entonces en el espacio intersticial, que es líquido también, en el líquido intersticial, ¿cómo se va a dar exactamente la reabsorción? Puede darse de dos formas. Vamos a dibujar. Puede darse entrando a la célula y luego yendo hacia el espacio extracelular, o puede ir directamente por el espacio paracelular. Estos dos que yo les acabo de llamar son las vías o los trayectos paracelular y transcelular. Transcelular, pues a través de lo que es la célula, ¿no? ¿Verdad? Entonces estas son las dos formas de reabsorción que pueden darse en estos casos. Esta reabsorción puede ser, la paracelular o la transcelular, puede llegar a ser hasta indiferente respecto a la reabsorción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sodio se reabsorbe tanto de manera transcelular como paracelular. ¿Ok? De hecho, es más importante cuantificativamente lo que es la reabsorción transcelular del sodio. Pero la reabsorción paracelular también obviamente ayuda, más que nada en el agua. ¿Ok? Entonces, este es el proceso que va a seguir. Se puede ir tanto por la célula o puede ir directamente al espacio intersticial. Y del espacio intersticial, de ahí se va a lo que es la sangre. Esto pasa no solamente aquí. Esto pasa también en lo que es cualquier tejido que pues, por ejemplo el tejido, sustancias que tienen que pasar de la sangre hacia los tejidos, suponiendo que este es cualquier otro tipo de célula. La sangre que debe pasar de aquí para acá tiene que pasar primero el espacio intercelular y después tiene que pasar pues ya a lo que es la célula en sí. Entonces siempre va a tener como ese intermediario, ¿no? El espacio intercelular siempre va a estar ahí metido. No es como que haya una conexión directa. Por esto que les acabo de explicar, que en histología nosotros sabemos que el epitelio pues siempre va a estar como no va a estar irrigado directamente. No es de hecho, como dato curioso, solamente hay una excepción a esta regla que pasa en el oído interno. Ya solo en el oído interno vamos a encontrar un epitelio directamente irrigado. De ahí nosotros nunca vamos a encontrar un epitelio directamente irrigado. Siempre vamos a encontrar el tejido conectivo que está por debajo, que corresponde también al líquido extracelular. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? No, puede ser. Ok, entonces vamos siguiendo nada más. Ok, entonces miren, fíjense que aquí estamos viendo lo que es aquí vemos una tepeasa, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué vemos una tepeasa aquí?
Porque cuando se reabsorben iones se encuentra un gradiente de concentración y nosotros necesitamos pues una bomba, necesitamos un transporte activo. Entonces, por ende, si se reabsorbe sodio aquí en el espacio intracelular, desde el espacio intracelular al espacio extracelular, obviamente vamos a necesitar una ATPase. Pero si no se reabsorbe, pues, pero si no hay acá gran cantidad del ion correspondiente, por ejemplo de potasio, el potasio pues puede pasar tranquilamente para acá. O puede entrar, porque esta es una ATPase de sodio y potasio, por ejemplo, en el cual el potasio entra para acá y el sodio sale para acá. Ok, entonces también podemos utilizar eso de ahí. Y aquí vemos el agua también que pues sigue el fenómeno osmótico. No se olviden del fenómeno osmótico. El agua siempre tiende a ir ¿hacia dónde? Hacia el lugar en el que hay mayor concentración de solutos, en el que hay mayor osmolaridad. ¿Ok? Entonces el agua siempre tiende a irse hacia donde hay una mayor osmolaridad. ¿Ok? Entonces ya teniendo en cuenta estos mecanismos básicos de reabsorción tubular, déjenme ver si no se me pasa nada por alto. Ajá. Creo que estamos bien. Ajá. Bien, ahora sí podemos empezar a hablar pues de los ejemplos de los distintos casos de transporte. Ok, esto que estamos viendo aquí, si nunca lo han visto, pues tampoco se asusten, no es complejo como tal vez se puede llegar a ver. Vamos a desglosarlo pues aquí con un dibujo, ¿no? Vamos a dibujar. También me olvidé decirles que a nivel del túbulo contorneado proximal y un poco menos a nivel del túbulo contorneado distal, las células van a tener, miren esta distribución en la membrana apical de las células y también en la vasolateral. Miren esta distribución, este borde en cepillo. ¿Ya? Esto pues ayuda a que haya un mayor rango de absorción, una mayor superficie de absorción. ¿Ok? Porque a nivel del túbulo contorneado proximal pues, se va a dar una reabsorción tremenda, ya vamos a verlo, de un montón de iones, de un montón de sustancias. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poco a poco. Vamos a dibujar la célula. Ojo que estamos en un ejemplo nada más. Y como ejemplo, pues vamos a tomar esta es una célula. Vamos a un ejemplo de transporte activo primario. Creo que no hace falta decir que el transporte activo primario es el que necesita ATP y el transporte activo secundario, pues es secundario a un transporte activo primario, ¿no? ¿Verdad? Que no necesita directamente el ATP en sí. Ok, entonces vamos a desmenuzar todo lo que estamos viendo acá. Vamos a hablar primero del transporte activo primario, pero de la forma más compleja, porque tenemos dos formas del transporte activo primario. En este caso, podemos hablar, vamos a dejarlo así. Nosotros tenemos, pues, acá vamos a tener el lumen o la luz, ¿ok? Y acá vamos a tener, pues, ya lo que vamos a dibujar por acá nuestro vasito sanguíneo. Un poco chueco, con unas cuerdas. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, pues, como sabemos en el ultrafiltrado, nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí muchísimo sodio. ¿No, verdad? Y nosotros acá en el espacio extracelular y paracelular también vamos a tener sodio y sodio. Entonces, el sodio pues muy difícilmente se va a querer ir por acá. Porque nosotros tenemos una concentración estable acá de sodio. O sea, no es como que lo necesitemos por fenómeno osmótico. Tampoco va a querer va a querer equilibrarse la concentración ni nada. O sea, está perfecto el sodio. ¿Ok? Y aquí adentro de la célula también está perfecto el sodio. Entonces, ¿qué es lo que va a optar por hacer la célula para reabsorber el sodio? ¿Qué es lo que va el mecanismo que va a utilizar para reabsorber el sodio prácticamente en contra del fenómeno de gradiente de concentración? Pues vamos a encontrar una ATPasa. Vamos a encontrar aquí una ATPasa. Vamos a encontrar aquí una ATPasa de sodio y potasio. ¿Ok? En la que sale sodio y entra potasio. Ya sabemos que son en proporción de 3 y 2, ¿no? ¿Verdad? 3 iones de potasio salen y 2 iones de sodio entran.
Entonces, ¿qué es lo que va a causar esto? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que salga sodio de aquí de la célula y que entre potasio. Es una pregunta. ¿Qué creen que va a desencadenar la salida de sodio del espacio intracelular con relación a la luz? Es una pregunta. Sin miedo, no hay ningún problema si no lo saben o si se equivocan. Aquí estamos todos para aprender, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta? Ok. ¿Qué pasa cuando, o sea, ya estamos hablando de la reabsorción del sodio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos a reabsorber, si nosotros queremos reabsorber sodio, pero en el espacio extracelular pues hay suficiente sodio? Entonces lo que nos queda a nosotros es cambiar el espacio intracelular mediante una bomba de sodio y potasio. ¿Qué pasa en el momento en el que salen estos tres iones de sodio dentro de la célula? Con relación a la luz tubular, en la que hay orina, no una orina hiperconcentrada en este caso. Aumentaría la presión del filtrado. ¿Sí? Muy bien. Efectivamente, ¿qué pasa si nosotros, supongamos que la célula, el líquido intracelular, no voy a dar valores reales, supongamos que el valor celular interno, ¿no? ¿Verdad? Dentro de la célula, en el líquido intracelular, nosotros supongamos que necesitamos tener, yo qué sé, 20 unidades, vamos a dejarlo así, 20 unidades de sodio siempre, constantes. ¿Qué pasa entonces con la TPasa de sodio? Nosotros les estamos quitando 3 unidades de sodio, entonces supongamos que nos vamos a quedar con 17 unidades de sodio. Que nada más son valores didácticos, ¿no? Porque el valor del sodio dentro creo que está entre 3 y medio. Pero bueno, para hacerlo didáctico, teníamos 20 unidades de sodio, ahora tenemos 17 y la célula, a pesar de que no hay mucho sodio dentro, necesita que este sodio se mantenga constante. ¿Qué es lo que va a hacer ahora esta célula tubular? Va a reabsorber sodio de la luz tubular. Entonces va a pasar sodio desde la luz tubular hacia lo que es la célula tubular, ¿no verdad? Y de aquí pues se va a mantener esta TPasa, es decir, nosotros estamos creando un desbalance dentro de la célula con el objetivo de reabsorber cada vez más sodio. ¿Ok? Nosotros estamos creando un desbalance intracelular para que entre sodio a la célula y de la célula por vía transcelular poder ir reabsorbiendo y que después finalmente se vaya a la sangre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el proceso? La ATPasa bota 3 iones. Acá se descompensa, entonces se van a reabsorber 3 de estos iones. Y estos 3 iones que se fueron, otra vez se van a ir por esta. Y como otra vez se descompensó, otra vez van a entrar otros 3. Otra vez se van. Y otra vez se descompensó y otra vez y así sucesivamente. ¿Ok? Así. Y obviamente el sodio que se va acumulando acá, pues se va a la sangre. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió? Si quieren, repito. O si no, ya sintetizo lo que acabo de decir y seguimos. Ah, no. Si desean lo repito, si no me avisan si está claro, para ya hacer la síntesis de lo que acabo de decir. Sintetiza nomás. Ok, entonces, terminando, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que aquí no utilizamos nosotros, fíjense, una TPasa aquí en la membrana apical, como se podría pensar. Porque fácil es para nosotros utilizar la TPasa aquí. Y nosotros estamos metiendo, ¿qué pasa si utilizamos la TPasa aquí? Pues queremos sacar sodio de la célula y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos reabsorber sodio a la célula para después pasarlo al espacio intersticial y para después que pase a la sangre. Entonces, ¿qué es lo que se opta por hacer? Secundario, escuchen bien lo que estoy diciendo, secundario a este transporte activo de este sodio, de estos 3 iones de sodio, acá se reabsorbe
prácticamente de manera pasiva el sodio, por canales, por proteínas, porque si ustedes ven, aquí yo no dibujé ninguna ATPasa. Entonces, primero tuvimos un transporte activo primario aquí. Y acá pues ya tuvimos pues prácticamente una difusión facilitada, una entrada de sodio por proteínas, por canales, por unos poros, ¿ya? Entonces, la ATPasa estaba acá, pero ocasionó una reabsorción de sodio a nivel apical también, por el desbalance que se dio en el medio intracelular del sodio, de la concentración de sodio. ¿Ok? Entonces, creo que está claro lo que acabo de decir. Vamos a verlo acá en el dibujo. Fíjense, aquí tenemos ilustradas dos ATPasas. Una ATPasa de sodio-potasio aquí en el espacio paracelular y una ATPasa de sodio-potasio aquí en la membrana vasolateral. Entonces estas dos, si están liberando sodio del espacio intracelular, el sodio pues va a querer entrar a la célula para restablecer los valores de la célula. Pero la ATPasa otra vez lo va a botar, otra vez va a entrar sodio, la ATPasa otra vez lo va a botar y así sucesivamente. ¿Ok? Así sucesivamente. A esto es a lo que quería llegar. Entonces esto de aquí ustedes lo pueden sintetizar y ya lo pueden entender. Este es un ejemplo de transporte activo primario. Déjenme ver. Ajá. Este es un ejemplo de transporte activo primario. Ok, en el caso de reabsorción, recuerden que aquí estamos prácticamente estamos hablando de la reabsorción de sodio y así es como se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Ok, así se reabsorbe el sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces, así más o menos es esta distribución. Ahora, veamos el transporte activo. Veamos el transporte activo en una secreción por otra parte. Ya vimos una reabsorción, ahora vamos viendo por ejemplo una secreción, ¿ya? Dejemos de lado lo que es esta ATPasa, todo ya, ¿no? ¿Verdad? Entonces imaginen que aquí nosotros tenemos una célula. Y por A, B, C, D motivo nosotros no necesitamos algo, no necesitamos lo que reabsorbimos. O aquí dentro de la célula también se están dando procesos metabólicos, más que nada estoy hablando del equilibrio ácido-base, la anhidrogenasa carbónica, etc. Entonces aquí se están dando procesos y si nosotros no necesitamos algo, y hay mucho de eso en la luz, por ejemplo el hidrógeno, que el hidrógeno pues sabemos que la orina es ácida, entonces el hidrógeno va a ser un componente importante dentro de lo que es la orina. Aquí hay mucho hidrógeno, hidrogeniones mejor dicho. Entonces aquí va a haber una ATPasa directamente en la membrana apical. Una ATPasa de hidrógeno. Entonces solamente lo único que va a salir es hidrógeno. Pero aquí sí se necesita energía. ¿Ok? Entonces este es mucho más sencillo como pueden ver en vez de la K. Pero pues es por sus diferentes funciones, ¿no? Este prácticamente está reabsorbiendo y este de acá pues está secretando. ¿Ok? Entonces esto de aquí lo hice, una porque así está distribuido en parte en lo que es el Guyton, y otra porque pues aquí pues ya nos vamos adelantando a cómo se da la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Y esta secreción que puse aquí de hidrogeniones, pues esto se da más o menos a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Ok? Ya vamos a ver que prácticamente los más importantes y más complejos son el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Entonces, creo que estamos bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿O repito algo? Ok. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de transporte activo secundario. A medida que se va reabsorbiendo sodio aquí, se crea un gradiente de concentración. Por decirlo así, te le robas energía al vecino. Ok, te quedaste sin energía y te le robas un cable al vecino y tú utilizas para tu necesidad. Esto es lo que hacen muchas sustancias como la glucosa y los aminoácidos en este caso. Creo que por acá tengo otro ejemplo. Sí, pero este es un contra. Estamos hablando con transporte. El transporte activo secundario se divide en dos, ¿no? En cotransporte y contratransporte. Cotransporte que van en la misma dirección y contratransporte que van en direcciones opuestas. Entonces, en este caso nosotros tenemos dos cotransportes importantísimos. Esto es a nivel de túbulo contorneado proximal. Tenemos dos cotransportadores importantísimos. El cotransportador de sodio-glucosa y el cotransportador de sodio-aminoácidos. ¿Ok? De sodio-aminoácidos. Y también tenemos
indirectamente, por transporte activo secundario, también nosotros podemos decir, no se da aquí de esta manera, es algo más complejo, pero nosotros podemos decir que también nosotros tenemos un cotransporte de sodio bicarbonato. Entonces también es importante para el equilibrio ácido-base, ¿no verdad? Que de hecho es el siguiente tema que voy a tocar en otra clase. Entonces, también, pero no nos vamos a meter en esto por ahora. Esto de aquí lo vamos a omitir mucho porque hay un capítulo y una clase específica para explicar todos estos fenómenos del equilibrio ácido-base. Entonces, prácticamente lo que quiero que entiendan es que tenemos dos cotransportadores importantes a nivel de túbulo contorneo proximal y a nivel general. El cotransportador de glucosa y sodio y de sodio y aminoácidos. Recordemos que nosotros necesitamos glucosa, necesitamos aminoácidos, no hay que aprendérselo de memoria, no, nosotros necesitamos estas sustancias, entonces las vamos a simplemente reabsorber. ¿Ok? Estas pues tienen nombres, tenemos SGLT2, que es la que va primero, contrariamente a lo que se puede pensar, y SGLT1, que es la que va después, dependiendo del segmento del túbulo en el que estemos, cosas poco importantes, ¿no verdad? Lo que se tienen que llevar a la casa es que estos son cotransportadores importantísimos. ¿A qué nivel? Túbulo contorneado proximal, ¿ok? Ustedes tienen que tener siempre en cuenta que a nivel de túbulo contorneado proximal es donde se va a dar una reabsorción masiva y donde se va a reabsorber muchas de las sustancias que son importantísimas para el metabolismo, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, reabsorbemos glucosa, aminoácidos, pequeñas proteínas también se reabsorben, pero esas son otro proceso, un proceso de pinocitosis, etcétera. Entonces, porque también se tienen que degradar acá adentro y transformarse en aminoácidos, etcétera, ¿no verdad? Entonces, miren, secundario a esta ATPasa y a la reabsorción de sodio, recordemos que les dije que el sodio se reabsorbe por canales, ya nada más aquí en la membrana apical. Entonces aquí se reabsorbe tanto sodio como glucosa por un cotransporte. Entonces se aprovecha el gradiente que se está creando. Y pues la glucosa ya se va solita después al fluido intersticial por sus canales de Gluto y los aminoácidos por difusión simple. ¿Ok? Entonces, creo que se entendió esta parte del transporte activo secundario. Recordemos que estamos hablando en este caso de reabsorción. ¿Ok? Yo no he hablado todavía de secreción aquí en el transporte activo secundario. En el transporte activo primario ya hablé de la secreción de los hidrogeniones. Entonces vamos a poner otro ejemplo de transporte activo secundario, pero ahora con excreción. ¿Ok? Perdón, con secreción. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, acá otra vez tenemos la metida, la ATPasa de sodio y potasio. También crea un gradiente, obviamente, y la misma energía que aprovechan estos de aquí, estos cotransportadores, la aprovecha este contratransportador, que es el contratransporte de sodio hidrogeniones. ¿Ok? Sodio hidrogeniones. Aquí lo ven como NHE, porque sodio hidrógeno exchanger, Spanglish. Ok, entonces aquí nosotros podemos ver que se reabsorbe sodio y que se elimina hidrogeniones. Entonces así más o menos es como se va dando. Esto también se da, a ver, esto se da a nivel de, sí, de túbulo contorneado proximal, está muy bien. ¿Ya? Entonces, creo que hasta ahí tenemos los mecanismos básicos de reabsorción tubular. ¿Tienen alguna pregunta o seguimos simplemente? Los dos con transportes, dijiste que era uno en contra, el otro directo. O sea, los que están aquí, los dos que señalé aquí, estos son cotransportes porque van en una sola dirección. Entonces son dos, son el cotransportador de glucosa y de aminoácidos y el otro pues es el contratransportador porque van en direcciones opuestas de sodio e hidrogeniones. Ok, entonces no sé si esa sea tu pregunta o si no la capté bien. Sí, ese es. Ok, entonces estos son los importantes, ¿no? Porque de ahí puede haber muchísimos más, pero estos son los importantes y los que más se mencionan. De hecho, a ver, ¿qué vamos a hablar aquí? Ajá, vamos a hablar de transporte máximo. De hecho, voy a entrar a hablar de algo muy importante de estos cotransportadores y, del transporte de sodio. Vamos a hablar acerca de exactamente por qué en los casos de diabetes nosotros podemos visualizar en un examen de orina glucosa. Cuando la glucosa se reabsorbe prácticamente en un 100% en nuestro cuerpo. ¿Por qué vamos a encontrar glucosa en un examen de sangre en un paciente diabético? Imaginemos que estos canales, pues, ¿no?
obviamente necesitan la energía secundaria de la que está acá, ¿no? ¿Verdad? Y pues el valor de glucosa normal está entre 70 a 110 por ahí miligramos por ciento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dentro de estos valores normales, pues la glucosa se va a reabsorber perfectamente, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa dentro de si superamos este valor de 70 a 110? No va a pasar nada tampoco. ¿Por qué? Porque estos canales, estos SGLT, ya específicamente este que les estoy hablando, este cotransporte, estos canales, ¿ya? Estos canales de los que yo les estoy hablando tienen una capacidad superior a lo necesario para nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos, yo qué sé, el tope máximo en la glucosa normal es 110, pero supongamos que tenemos un 150 en nuestra glucosa, cuando no estamos en ayunas. Supongamos que llegamos a 150, que llegamos a 200 inclusive. ¿Qué es lo que va a pasar? La glucosa pues se va a seguir reabsorbiendo porque estos canales previenen estos cambios en la glucosa. Es decir, ellos ya saben que nosotros pues somos glotones y vamos a comer mucho, somos glotones y golosos y vamos a comer mucho dulce de paso. Entonces pues estos ya saben eso y lo que han hecho es adaptarse para tener un rango mucho más amplio del normal para reabsorber la glucosa. Pero tampoco tan grande, porque ya en glucosas, en concentraciones de glucosas demasiado elevados, ya un pico tremendo, ya cetoacidosis, etcétera, ya en picos demasiado altos de glucosa, estos tienen un pare. Estos dicen, ¿sabes qué? No me alcanza la energía que me está dando esta TPasa para yo reabsorber tu glucosa. Estás comiendo demasiado, bueno, ya tienes un trastorno, pues, ¿no? Está produciendo demasiada glucosa a tu organismo, no la estás empaquetando en glucógeno, etcétera. Entonces, ¿sabes qué? Yo ya no puedo reabsorber, que se vaya por la orina. ¿Ok? Y entonces ahí, cuando hay un exceso de glucosa en sangre, y acá pues, ya sabemos que se filtra, ¿no? ¿Verdad? Entonces como se está filtrando esta glucosa y hay un exceso de glucosa en la orina, en este ultrafiltrado, efectivamente se va a filtrar hasta donde llegue el tope máximo de filtración, de reabsorción, perdón, hasta que llegue al tope máximo de reabsorción. Pero después de ese tope, te jodiste, no vas a reabsorber más glucosa, vas a botarla por la orina. ¿Ok? Eso es exactamente lo que nosotros estamos hablando de transporte máximo. Fíjense en esta gráfica, ¿no? ¿Verdad? Aquí podemos ver la glucosa filtrada. ¿Ok? Bueno, aquí podemos ver tres cosas en realidad. Glucosa filtrada, glucosa reabsorbida y la glucosa excretada. De rojo podemos ver la glucosa filtrada. ¿Ok? Fíjense que si filtramos más o menos hasta 300 y pico, ¿verdad? Hasta aquí. Si nosotros filtramos más o menos hasta aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense ahora en la línea azul. Llegamos a un punto que se denomina transporte máximo. Esta curva azul es la reabsorción. Entonces, si este es el transporte máximo, y miren acá que dice normal, ¿eh? Más o menos por los 110, ¿se dan cuenta lo que yo les decía? Entonces, si encontramos un transporte máximo, entonces hasta aquí está el tope de reabsorción. Tú vas a poder reabsorber todo lo que quieras, más o menos hasta los 350, fíjate. Todo lo que quieras, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si se eleva aún más la cantidad de filtrado? No va a haber reabsorción. No va a tener la suficiente energía secundaria para poder reabsorber. Y por ende, se va a excretar, que es la curva verde. ¿Ok? Entonces, esto dependiendo de la concentración de glucosa en el plasma, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que estamos viendo en el eje de las X. Mientras más concentración de glucosa, pues mayor va a ser la o reabsorción, o cuando llega a su tope, ya el punto de excreción. Porque glucosa normalmente no debemos encontrarla en la orina. Entonces, ¿se entendió o tienen alguna pregunta? Pueden decirlo. Se puede decir que estos canales por donde pasa la glucosa, como que sufren como una adaptación que solamente llega hasta cierto nivel, y cuando pasa desde cierto nivel, la glucosa se excretaría por vía de la orina. Sí, por vía renal.
Sí, muy bien, como tú lo dijiste, o sea, ellas tienen una capacidad máxima. Es como, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo ejercicio. Ustedes llegan a un punto en el que pues ya no pueden más y ustedes ya caen desplomados. Ok, entonces ellos pues llegan a un punto en el que ya no pueden absorber más glucosa porque ya no les da la energía y la glucosa pues ya que le toca irse por la orina. Punto. ¿Ya? Y pues esto es importante en un examen de orina, ¿no? ¿Verdad? En un uroanálisis. ¿Ya? Entonces, perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o tienes alguna otra pregunta? Este, yo quería contar como que va a depender esos niveles a ver, de glucosa, también la producción de insulina en el cuerpo, en lo que pasa a los diabéticos que vienen una baja. Entonces por eso hay esta desaceleración de grados de glucosa, ¿no? En el sistema renal. Sí, es una causa, de hecho, la sensibilidad de insulina, de lo que estás hablando. Es una causa, de Sí. hecho, la sensibilidad de insulina. Los trastornos de la insulina, que pues se traducen en la diabetes, la excreción de glucosa, ¿no? ¿Verdad? Que pues es el factor más común por lo cual se llega a excretar glucosa por vía urinaria. ¿Ok? Entonces, eh, sí, ósmosis y voltaje. Vamos ahora a ver. Bien, nosotros hemos visto que el sodio y el sodio pues tiene solamente la reabsorción de sodio, la que vimos acá, que crea un gradiente de concentración distinto, que altera la electroquímica intracelular, todos estos factores, ¿no? ¿Verdad? Nos ayudan indirectamente a transportar también glucosa, a transportar aminoácidos, a hacer el contratransporte de hidrógeno, pero ¿qué pasa mientras se está reabsorbiendo sodio? Se reabsorbe sodio y yo les pregunto, ¿se ve o no se ve alterada? Recordemos que esto es un líquido, ¿no? ¿Verdad? El líquido de la orina primitiva que tenemos aquí. Recordemos que esto es un líquido, entonces yo les pregunto, si le estamos quitando iones a lo que es la orina, ¿se va a ver afectada o no se va a ver afectada su osmolaridad? Recordemos que la osmolaridad, hablábamos de que eran los milimoles por litro, ¿no? Entonces, ¿se va a ver o no se va a ver afectada la osmolaridad si nosotros le estamos quitando sodio? Sí se va a ver afectada. Sí, muy bien, se va a ver afectada. De hecho, aquí, en este punto, se va a ver afectada de manera que va a quedar este líquido, ¿no? ¿Verdad? Hipoosmótico. Ok, bueno, los que estuvieron, hice una clase de ósmosis en la cual pues hablamos de las bases de esto, ¿no? ¿Verdad? La luz entonces va a quedar hiposmótica debido a la fuga de sodio. Y recuerdan lo que yo les dije de que el agua pues también tiene en el tubo del contorneo proximal gran capacidad de reabsorción. Entonces, el agua, por así decirlo, sigue al sodio, en este caso. ¿Por qué? Porque le estás quitando un ión que formaba parte de su concentración y el cuerpo siempre mantiene estar isoosmótico, tanto en el líquido extracelular, líquido intracelular, incluso en la luz tubular. Entonces, en el esfuerzo por estar isoosmótico, la luz tubular, lo que es la orina, en ese esfuerzo por estar isoosmótico, viaja también hacia el líquido extracelular. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de equilibrar la osmolaridad en el líquido extracelular y en la luz tubular. ¿Ok? Entonces el sodio que sale hacia lo que es el líquido extracelular va perseguido por agua. Simplemente pues para hacer el balance hídrico, ¿no? Para hacer el balance osmótico, para que haya la misma osmolaridad aquí adentro como acá en la luz tubular. ¿Se entendió? Porque el agua pues sigue al sodio en este caso. ¿Estamos bien o lo Sí. repito? Bueno, creo que por ahí dijeron que sí. Bueno, es algo en realidad de lógica, ¿no? Si tú le estás quitando, pues, aquí osmolaridad, si le estás quitando concentración de iones, entonces, ¿qué es lo que le queda a la luz por hacer? Pues, quitarse agua. Esto lo podemos, pues, ilustrar en lo que hemos visto, pues, ya prácticamente de memoria. Cuando tenemos una célula,
Aquí tenemos una pecera, por ejemplo, y aquí tenemos una célula. Tenemos una pecera donde aquí hay mayor concentración de iones en el espacio intracelular. Hay mayor concentración, hay mayor osmolaridad. Y por afuera, no tanta en proporción. Entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer esta pecera en este caso? Pues va a darle agua a esta célula con el objetivo de que queden, bueno, perdón por el dibujo, con el objetivo de que queden más o menos así. Igualitas, ¿no, verdad? Con el objetivo de que queden iguales en concentración, tanto adentro como afuera. En este caso, tanto la luz como el espacio extracelular. Por eso el agua pues pasa por acá y también pasa por vía transcelular, ¿ok? Entonces lo que busca es el equilibrio osmótico, que ambas partes estén osmóticamente iguales. ¿Bien? Entonces aquí podemos ahora sí ver este cuadro, que la reabsorción de sodio, miren que tiene dos consecuencias. Efectivamente, sí, dos consecuencias que van a desencadenar aún más consecuencias. Vamos a ver. Primero, la reabsorción de agua, de la que estábamos hablando. ¿No? Ojo que esta reabsorción de agua no necesita prácticamente acuaporinas, por el hecho de que yo les dije que a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿qué es lo que pasaba? Había un espacio extracelular bastante amplio, ¿no, verdad? Entonces no se necesitan prácticamente acuaporinas en este caso, sino que el sodio, pues gracias al gradiente de concentración, va arrastrando agua, ¿ok? Entonces esta reabsorción de agua, que nosotros estamos viendo aquí, es secundaria a esta reabsorción de sodio, eso ya lo quedó claro. Y vamos a ver la otra consecuencia, después vemos acá. Aumenta, vuelve más negativo lo que es el potencial del lumen, de lo que es la luz, de lo que es la luz tubular, lo que es lo de aquí. ¿Por qué lo vuelve más negativo? Por el simple hecho pues de que le estás quitando iones positivos, ¿ya? Y si tú le estás quitando iones positivos, es una pregunta, si tú le estás quitando iones positivos a la luz tubular, ¿qué le toca a la luz tubular si queda muy negativa? No importa si se equivocan. Tiene que buscar la manera de equilibrarse. Tiene que buscar la manera de volverse a equilibrar, ¿ok? De volver a llegar, no a positiva, sino a su nivel normal de voltaje. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a buscar hacer? En este caso, debido a esta diferencia de electronegatividad, ¿qué es lo que va a buscar hacer? Pues fácil. Si se va un ion positivo, también tiene que irse un ion negativo. ¿Cuál es el único ion que le puede hacer frente al sodio en cantidad? El cloro. Entonces, una reabsorción de sodio, debido a al incremento de la negatividad del potencial en la luz tubular busca restaurar su potencial normal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Una reabsorción pasiva de cloruro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está reabsorbiendo sodio. Entonces el sodio positivo lo está dejando negativo la luz del túbulo, el lumen tubular, lo está dejando negativo. Entonces, con el único objetivo de quitar esa negatividad, empiezan a difundirse pasivamente iones de cloruro. ¿Ok? Entonces ahora vamos de nuevo acá al agua. Ya sabemos que se reabsorbe agua. Y miren cómo el agua pues tiene dos consecuencias. Recordemos que nosotros acá, si nosotros le dimos agua acá a la célula, quiere decir que esta pecera, vamos a ponerle un límite a la pecera. Supongamos que esta pecera tenía pues, esta es la pecera, ¿no? Y el límite que está ahí, el límite rojo de aquí hasta aquí, es hasta donde estaba el agua. Ahora la pecera, pues debido a que le dio agua a esta célula, ya no va a estar hasta ese nivel, sino que va a estar más abajo. Es lo mismo que pasa acá, va a haber menos agua, porque también se está reabsorbiendo agua con el sodio, entonces va a quedar menos agua, poquito a poco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a causar esta reabsorción de agua? Primero, un aumento de la concentración en el lumen de cloruro. Y esto pues es lo que causa también que esté negativo, porque el cloruro es un anión, no es un catión. Entonces causa que esté negativo y también causa la reabsorción pasiva de cloruro. Y esta reabsorción de agua también tiene otra consecuencia, y es que aumenta la concentración de urea.
No es que se produce nueva urea. Esto puede ser una confusión frecuente. No es que se está produciendo nueva urea, sino que simplemente está aumentando la concentración. ¿Ok? Esto ya creo que es sobreentendido, ¿no? ¿Por qué está aumentando la concentración? Porque como les dije, si yo a este vaso de agua, en este poquito de agua que todavía tengo, si yo a este vaso de agua, pues le pongo sal, va a quedar salado. Pero ¿qué pasa si yo le meto aquí si yo le pongo aquí en la tapa un filtro, ¿no, verdad? Y yo empiezo a vertir el agua y se va quedando la sal. Y dejo un poquito de agua. La sal quedó ahí, quedó concentrada. Sin embargo, el agua se fue pura. Entonces eso es lo que estamos hablando aquí. La concentración de la urea queda aumentada. La concentración de la sal, a pesar de que yo boté agua, pero como había un filtro, no podía botarse sal. ¿Qué es lo que pasó? Pues se quedó concentrada la sal en menos agua. ¿Ok? Entonces estas son como las consecuencias que tienen a base simplemente de esta reabsorción de sodio. ¿Ok? Lo que yo les acabo de hablar ahorita. Okay. Lo que yo les acabo de hablar ahorita, pues es simplemente es prácticamente, hecho todos estos ejemplos, prácticamente son todos de lo que es el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Y ahora sí podemos hablar de la reabsorción y secreción en cada segmento de la nefrona. Aquí nosotros podemos ver, este esquema es maravilloso, de verdad he sacado el libro de histología de Ross. Es muy bueno, debido a que nosotros podemos ver pues gran parte de las diferentes cosas que se dan en diferentes segmentos de la nefrona. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Tampoco guiarse del todo en este gráfico porque tiene ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos a irlo analizando poco a poco, ¿no? Vamos a hablar primero del túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Fíjense, aquí están las células. Fíjense aquí en todos el borde en cepillo que tiene, ¿no? Tiene múltiples mitocondrias también, ¿ya? Porque pues necesita energía para la ATPasa de sodio. Aquí se reabsorbe prácticamente el 65% del ultrafiltrado. Entonces, imagínense, chicos, la cantidad de sustancias que se reabsorben a este nivel. Miren, esto que está aquí, obviamente aquí por aquí va la orina, ¿no? Entonces lo que sale de la orina, lo que se está reabsorbiendo, esto de aquí es lo que se reabsorbe, es sodio. Ya vimos cómo se reabsorbe el sodio indirectamente por el transporte activo. El cloruro, que ya vimos que se reabsorbe gracias a la reabsorción de sodio. Se reabsorbe agua, se reabsorbe bicarbonato, que ya queda en segunda instancia, pero ya se los estoy diciendo. Se reabsorbe potasio, pues simplemente mediante la ATPasa. Se reabsorbe glucosa y se reabsorbe aminoácidos mediante los cotransportes, ¿no, verdad? Y se secreta hidrogeniones, mediante, ya vimos con el contratransporte, se secretan ácidos orgánicos y bases. Esto aquí tiene que ver más con el equilibrio ácido-base. Los ácidos orgánicos pues se secretan, estos ácidos, en este caso no volátiles, ¿no, verdad? Como el amoníaco, pues se secretan aquí junto con hidrogeniones también. ¿Ok? Recordemos que los hidrogeniones hacen que esto esté, pues esto ya lo vamos a ver más en otras, en lo que es equilibrio ácido-base, pero recordemos que el hidrógeno pues lo que hace es que esté más ácida la orina, pero tampoco puede estar tan ácida porque no puede tener un pH de 1 que nos va pues a lastimar ya lo que es el uréter, la vejiga, etcétera, ¿no, verdad? Entonces tampoco puede estar tan ácida y tiene que estar tamponada con ciertos ácidos orgánicos. ¿Ok? Entonces esto prácticamente, esto de aquí nos resume todo lo que hace el túbulo contorneado proximal. Todo. ¿Ya? Algo que se me olvidaba decirles acerca de lo que estábamos hablando. No vamos a entrar en detalles, pero el transporte activo de sodio, la reabsorción de sodio a este nivel es tan grande porque a diferencia de la reabsorción de glucosa, la reabsorción de sodio en este punto casi no tiene límites. Ya tiene otros mecanismos que permiten que no tenga límites, son un poquito complicados de entender también, pero bueno, quédense en eso. El transporte de sodio en este punto no tiene límites, ¿ya? A diferencia de los demás, todos los demás en realidad, no solo el de glucosa, todos los demás. Ok, entonces volviendo acá, nosotros tenemos acá un esquema, ¿no, verdad? Donde podemos ver la concentración tubular, aquí. Concentración pues significa la cantidad de solutos que hay por solución, por litro. Entonces,
Y acá en el eje de la X podemos ver lo que es la longitud del túbulo, ¿no? Es decir, 20 es por aquí, 60 es por aquí y 100 ya es por acá. A pesar de que aquí me tomó parte del túbulo recto, ¿no? Pero bueno, así los describe Guyton. Entonces aquí fíjense cómo va la concentración por cada ion, va a ser distinta en cada segmento de en cada segmento solo del túbulo con torneo proximal. Fíjense. Miren cómo la concentración de bicarbonato va disminuyendo en la orina. ¿Por qué? Porque se está reabsorbiendo bicarbonato. Miren cómo la cantidad de glucosa, la concentración de glucosa casi que se reabsorbe por completo aquí. Ya fíjense cómo se reabsorbe, porque se está reabsorbiendo, entonces está bajando la concentración de glucosa. La concentración de aminoácidos así mismo está bajando tremendamente, fíjense, a medida que va avanzando en el trayecto del túbulo. Miren, el cloruro se mantiene constante, el sodio también, la concentración se mantiene constante en este caso. Dentro de sus concentraciones, pues no, porque recordemos que se está reabsorbiendo tanto sodio como agua. Entonces, pues la osmolaridad se va a mantener igual, y el cloruro, pues prácticamente lo mismo. Pero miren cómo queda aumentada la concentración de urea y la concentración de creatinina. Porque la urea prácticamente no se está reabsorbiendo, y la creatinina muchísimo menos. La urea se reabsorbe alrededor de un 50% hasta el final de la excreción, mientras que la creatinina se reabsorbe más o menos en un 99,9%. ¿Ya? Entonces por eso la concentración de creatinina, miren cómo va aumentando. Esto es secundario a la reabsorción de agua que estamos viendo. Aquí debería haber algo de agua, pero no veo que haya aquí ninguna curva de agua. Pero recuerden que la reabsorción de agua pues está indirectamente aumentando la concentración de urea y de creatinina. ¿Ok? Ok, entonces eso es respecto al túbulo con torneo proximal. Nosotros ya vemos todos los mecanismos, cómo se dan, ¿no? ¿Verdad? Ya lo vimos por acá. Entonces creo que no hace falta repetirlos. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta o podemos seguir? ¿Me avisan? Puedes seguir. Listo. Vamos a ver una parte muy bonita de la nefrona. El asa de L. Déjenme ver si tengo otra. Sí, perfecto. El asa de L. Recuerdan que yo les dije que a nivel del túbulo con torneo proximal y distal teníamos un espacio paracelular bastante amplio. ¿Qué pasa en el resto de segmentos? Pues el espacio paracelular ya no es tan amplio, es prácticamente así. Por aquí casi que no pasa nada, ni agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a optar por hacer en este caso? Aquí es donde entran algunas proteínas que permiten que pase pues el agua así, de esta manera, por vía transcelular. Por dentro de la célula y después al fluido extracelular. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa, fíjense, y esto es lo hermoso del asa Dengle, que a pesar de ser una sola estructura, un solo asa, tiene diferencias estructurales. ¿Ya? Fíjense que a nivel del asa Dengle descendente, aquí, a este nivel, se reabsorbe agua. Pero ya les dije que el espacio paracelular aquí está cerrado, entonces necesita acuaporinas. Vamos a verificarlo aquí. Fíjense, miren, aquí tenemos con número 1, vemos movimiento de agua dependiente de acuaporina. Y difusión, aquí dice difusión pasiva de agua porque sí pasa cierta cantidad de agua, pero lo que más pasa es por acuaporinas. Olvídense de esta difusión pasiva de sodio y cloro porque no es tan clara en sí, es muy poca de hecho. Lo que tienen que acordarse siempre, toda la vida, y nunca deben olvidarse, es que el segmento descendente del asa Dengle, reabsorbe agua, punto. Eso es lo que tienen que acordarse toda su vida. El segmento descendente del asa Dengle reabsorbe agua. ¿Ya? El segmento descendente del asa Dengle reabsorbe agua. Y el segmento ascendente del asa Dengle, que yo no sé por qué no lo pone aquí, pero bueno, el segmento ascendente del asa Dengle y parte del túbulo recto distal, esta parte de aquí, va a ser todo lo contrario. No van a haber acuaporinas. No hay acuaporinas, entonces por ende no va a haber reabsorción de agua. Vamos a verificarlo acá. Miren, no hay reabsorción de agua en esta parte. No hay. Ni acá tampoco, no hay. Recién por acá llega a haber uno.
Es por eso que esta parte de aquí se llama segmento diluyente de la nefrona. Porque va a haber más agua, el agua no va a tener cómo salir, entonces las sustancias que están dentro se van a empezar a verse más diluidas, ¿no? ¿Verdad? Es como que yo aquí tenga agua todavía, que ya no tengo. Es como que yo tenga agua todavía aquí con sal y yo le esté poniendo más agua. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, o por el contrario, que yo tenga agua aquí, ¿no? ¿Verdad? Esto es más claro. Olviden lo que les dije hace rato. Que yo tenga agua aquí, que yo tenga sal aquí, y que yo mediante un colador le vaya quitando los granos de sal. El agua pues se va a ver más diluida. ¿Ya? Entonces aquí es exactamente lo que podemos ver. Miren, ¿ve? Se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro, se reabsorbe potasio, se reabsorbe calcio, se reabsorbe bicarbonato, se reabsorbe magnesio. Ya vamos a ver cómo se da esto. Este sí tenemos que estudiarlo acá, no porque son aguaporinas nada más, pero este sí tenemos que estudiarlo a detalle, esto que pasa aquí, porque es muy, muy, muy importante también. Especialmente porque aquí actúan unos diuréticos, unos medicamentos, las furosemidas. Y ahí pues vemos una secreción de hidrogeniones, ¿no? Siempre el equilibrio ácido-base está metido en todo lo que ustedes vayan a ver, ¿ya? Entonces miren, aquí nosotros tenemos una ilustración de qué es lo que pasa acá, no en el segmento descendente, sino en el segmento ascendente, qué es lo que está pasando acá. No se asusten tampoco, vamos a estudiar. No es muy difícil, en serio, no es para nada difícil de hecho. Es más, creo que ni siquiera necesitaría hacer una imagen, un esquema, pero bueno, vamos respetando la ley, ¿no? Ok. Aquí va a entrar un protagonista que ustedes lo van a escuchar un montón de veces. Recuerden, a nivel del segmento ascendente del asa de Henle, vamos a encontrar esta estructura que está aquí, que es una ATPase, y la dibujo grande para que se la acuerden. ¿Por qué es importante? Porque esta de aquí es prácticamente una triple ATPasa. Triple. ¿Por qué? Porque va a provocar la reabsorción de 3 iones. De sodio, y miren bien, sodio porque es positivo. Potasio porque es electropositivo. Y 2 de cloruro. ¿Por qué será que 2 de cloruro? Porque estoy reabsorbiendo un ion positivo, otro ion positivo, y por ende para mantener el equilibrio debo reabsorber 2 iones negativos. Aquí se me fue un más creo en el Dos cloro. negativos. 2 iones negativos, perdón. Bueno, No, sí, 2 iones sí, negativos. 2 iones negativos, se me fue el más creo ahí. Bueno, 2 iones negativos. Entonces para mantener el equilibrio eléctrico, ¿no? Hidroeléctrico. Ok, entonces por eso es que esta bomba es importantísima, porque miren que va a reabsorber 3 iones. Entonces por ende es comprensible que se vaya a diluir la nefrona. Yo le estoy quitando sal a mi agua. Entonces es comprensible que se diluya la orina tubular en este caso, ¿no? ¿Verdad? Que se diluya la orina en este caso, porque hay una triple ATPasa. ¿Ya? Hay una triple ATPasa. Pero aquí entra... Ay, miren que acá todavía está metida la ATPasa de sodio y potasio, que yo les digo que está metida en todos lados. ¿Ya? Pero acá también tenemos pues un triple cotransporte. En realidad este triple cotransporte tiene un comportamiento raro. El que se transporta por ATP más bien es el sodio. Pero el cloro y el potasio se reabsorben más bien por una difusión simple, pero eso déjenlo detrás. Lo que tienen que aprenderse es que aquí hay una proteína que transporta 3 iones. ¿Ya? Punto. Entonces, pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí también miren está metido el cloro. Pero el cloro pues simplemente para seguir al sodio, ¿no? ¿Verdad? Ya sabemos que debe mantenerse un equilibrio. Y también porque estamos metiendo dos aniones de cloro, que pues está aumentando aquí la concentración de cloro. Entonces tiene que salir también. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un ion que tiene problemas existenciales a nivel del túbulo. En realidad es el más marginado, el potasio. El potasio que se está reabsorbiendo puede
irse al espacio intersticial y de ahí irse a lo que es la sangre, o puede devolverse a la orina. Tiene esos dos caminos. Déjenme ponerlo más bonito. Puede irse hacia la sangre o devolverse hacia la orina. Tiene esos dos caminos. Y miren, simple por difusión simple prácticamente. Bueno, facilitada en este caso. Por difusión facilitada prácticamente. Entonces puede o regresar o largarse, una de dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con los potasios que vuelven acá? Causan una electropositividad. ¿Qué pasa cuando tú te vas de la fiesta de tu amigo y quieres volver a ir? ¿Tu amigo qué te va a decir? Ya no entras, porque te fuiste. Entonces este potasio que volvió a entrar aquí, si quiere volver a entrar, ya no va a entrar. Pero van a entrar otras personas, otros iones, otros cationes, porque debe restaurarse estos cationes que están perdiendo, deben restaurarse. ¿Cómo se restaura? Con la reabsorción paracelular de magnesio y calcio. ¿Ok? Entonces el potasio se reabsorbió y como loco otra vez quiso salir. Entonces esta cantidad de potasio que salió ya no va a volver a entrar, sino que entran sus sustituyentes, que son el magnesio y el calcio. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podrías repetir eso del magnesio y el calcio? Ok. Vamos a hacerlo con términos más técnicos un poco, ¿no? El potasio, que se encuentra en el medio, que primero vino por esta triple bomba, ¿no? El potasio que se encuentra aquí puede tomar dos caminos. O reabsorberse, o irse de nuevo hacia lo que es la luz tubular. Esto es orina, ¿no? Lo que está del lado acá es orina, lo que está del lado acá es espacio intersticial. Entonces puede o irse al espacio intersticial y de ahí reabsorberse, o irse hacia lo que es la orina, es decir, secretarse. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa si tú este potasio que reabsorbiste lo secretas? Le estás quitando positividad tanto a la célula como la positividad de la probabilidad de que salga potasio para acá, para el espacio intersticial. Entonces, ¿qué es lo que opta por hacer? Y aparte le estás dando positividad a lo que es la luz tubular. Entonces, como tú le estás dando mucha positividad a la luz celular, a la luz tubular, si tú le estás dando mucha positividad a la luz tubular es aburrida, odiosa, ¿qué es lo que va a tender a hacer? A eliminar otros cationes porque tienen carga positiva. El magnesio y el calcio tienen carga positiva, entonces los eliminan reemplazando a lo que es esta carga positiva del potasio, porque recordemos que los iones se basan en cargas, ¿no, verdad? Entonces la carga positiva que tú le estás dando acá, él te la está escupiendo en forma de magnesio y calcio, te la devuelve, ya no como potasio sino como magnesio y calcio. Es como que yo te insulte con ciertas palabras y tú me devuelves el insulto pero con otras palabras. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió? Pero ese magnesio y calcio se iría al fluido intersticial o se queda ahí en Claro, la célula tubular. no, se va al fluido intersticial, de hecho se reabsorben por vía paracelular. Es que el tema es que este potasio que está aquí, en teoría, lo que debería hacer es reabsorberse, porque la proteína que estamos viendo aquí, pues está haciendo un esfuerzo para reabsorber potasio. Entonces este potasio debería reabsorberse. El verdadero destino del potasio debería ser este. Pero este potasio es rebelde, se secreta y pues altera todo el equilibrio eléctrico. Entonces estos cationes se reabsorben en lugar del potasio. ¿Ahí sí entendiste? Sí. Ya, estamos bien entonces. Sí, se reabsorben al medio extracelular, porque de ley, todo lo que está aquí dentro de la célula, lo que entra tiene que salir, punto. Es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En este punto es donde actúan unos diuréticos, ¿ya? Que son
famosas furosemidas, ¿no? ¿Verdad? Actúan específicamente aquí, a nivel de esta proteína de la que les he estado hablando. Entonces a este nivel actúan estos diuréticos, ya la furosemida. Son muy potentes. Obviamente, si esto se inhibe, si esta bomba, por así decirlo, esta proteína se inhibe, pues no se van a reabsorber estos iones y la orina pues ya no va a estar, ya no se va a volver hiposmótica, sino que pues se va a mantener concentrada, lo que busca un diurético. Un diurético busca que se mantenga la orina concentrada. ¿Ok? Ok, estamos bien. Ahora vamos a hablar del túbulo distal temprano. El túbulo distal temprano, es decir, este segmento de aquí, porque el túbulo contorneo distal tiene pues como dos porciones, una temprana y una tardía. El túbulo distal temprano, pues la reabsorción es prácticamente igual, ¿sí? Es prácticamente igual a lo que es a lo que es esta parte de acá, solo que sin esta triple proteína, por así decirlo, que reabsorbe estas 3 iones. Bueno, 4 en este caso. ¿Por qué? En este punto, ya en el túbulo distal, la reabsorción, el sodio, pues de hecho ya el sodio en este punto a nivel de en la orina, pues queda muy poco. Ya no es lo mismo de cuando estaba en el túbulo contorneado proximal, ni cuando estaba por acá. Ya queda muy poco. Entonces el sodio lo que tiende a hacer es reabsorberse. Y para mantener la electronegatividad, tanto de aquí adentro como de acá afuera, se reabsorbe también cloruro. ¿Ok? Aquí directamente, aquí no hace drama como hacía acá, que vimos todo este proceso que hacía acá. La verdad, aquí no hace drama, aquí lo que hace es simplemente reabsorberse ambos. Obviamente también bajo la influencia de la bomba de sodio y potasio. El cloro se reabsorbe y el sodio también. Final feliz. ¿Ok? Lo importantísimo es que a este nivel actúan también otro tipo de diuréticos. De hecho, a este nivel del túbulo distal temprano pasan un montón de cosas más. También el calcio también es reabsorbido. Por lo cual es importante, cuando hablamos de la paratormona, es importante también hablar de esta reabsorción del calcio. El magnesio también es reabsorbido. Entonces, también aquí hablamos de equilibrio ácido-base, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde entran los diuréticos tiacídicos. Ya específicamente aquí en este transporte de sodio y cloruro. Entonces no va a permitir que entre más sodio ni entre más cloruro y la orina se va a mantener concentrada. Ahora, ya hablando del túbulo distal tardío, aquí, y del conducto colector cortical, aquí voy a hacer una pausa porque yo no he hablado de eso. Déjenme ver si aquí... Sí, yo no he hablado del túbulo, del conducto colector cortical y medular. Recordemos que en el riñón nosotros teníamos, vamos a la portada, nosotros teníamos corteza y médula, ¿no, verdad? Corteza y médula. En la corteza hay una porción del conducto colector y en la médula hay otra. Por ende, vamos a tener un conducto colector cortical y un conducto colector medular. Y acá vemos pues el túbulo contorneado distal tardío. El túbulo contorneado distal tardío es aún más importante que el temprano. Ya vamos a ver por qué. Porque es complejo, de hecho. Aquí entran dos tipos de células. Las células... las células... En realidad son 3 tipos de células, pero vamos a dividirlas en 2 y de ahí las desglosamos. Tenemos las células principales y tenemos las células intercalares. ¿Ok? Las células intercalares se dividen a su vez en células intercalares tipo A y células intercalares tipo B. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa saber estas células? Las células principales van a pues causar lo que nosotros ya hemos visto, pero a nivel de estas células principales, específicamente a nivel del túbulo contorneado distal, de la porción tardía del túbulo contorneado distal, va a actuar la famosísima aldosterona. ¿Ya? A este nivel va a actuar la aldosterona. ¿Cuál era uno de los efectos finales del sistema de renina, angiotensina, aldosterona?
la reabsorción de sodio, ¿no, verdad? Porque era uno de los factores que la activaba. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activaba también por la bajada de cloruro de sodio. Entonces, la solución a eso es la reabsorción de sodio. ¿Ok? Lo importante de saber aquí es cómo se reabsorbe ese sodio. ¿Ya? Ese sodio se reabsorbe mediante una proteína estimulada por la aldosterona. Vamos a verlo aquí, no se asusten aquí. Fíjense, una proteína estimulada por la aldosterona. Esto aunque lo pongan separado, en realidad es un contratransporte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo les dije que el potasio muere en desgracia aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace esta proteína? Es incentivada, por así decirlo, por la aldosterona para que se reabsorba sodio y se secrete potasio. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace la aldosterona. La reabsorción de sodio y la secreción de potasio en el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se inhibe la aldosterona? Por ejemplo, en una enfermedad de Addison, supongamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener una hiponatremia y vamos a tener una hiperpotasemia. ¿Ok? El caso de la enfermedad de Addison pues es una deficiencia de la glándula suprarrenal, por ende no va a secretar la suficiente aldosterona. Esto se llama hipoaldosteronismo. Un hipoaldosteronismo, ¿qué hacía la aldosterona? Reabsorbía sodio. Si no se reabsorbe suficiente sodio, ¿qué va a pasar? Hiponatremia. Hiperaldosteronismo, hiponatremia, y a su vez no se secreta potasio, entonces va a haber una hiperpotasemia o hipercalemia. Recordemos que todos estos trastornos estamos hablando de plasma, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de plasma y líquido extracelular, que tienen más o menos las mismas concentraciones. De hecho, miren acá esta proteína. Miren aquí. Si nos vamos acá, ¿qué dice que significa esto? Un intercambio dependiente de aldosterona. Miren aquí. El potasio se secreta y el sodio se reabsorbe. ¿Ya? Entonces, esto es importantísimo lo que yo les acabo de decir. ¿Ya? Esto porque aquí actúa la aldosterona y aquí actúan los canales, los diuréticos ahorradores de potasio. Estos diuréticos como que compiten con la aldosterona para encontrar esta proteína y evitar que se dé esta acción que da la aldosterona. La aldosterona pues lo que pide es que se reabsorba sodio. Entonces lo que hacen estos diuréticos ahorradores de potasio pues es actuar a nivel de esta proteína en el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Entonces aquí es donde lo inhabilitan. Estos dos, los mineralcorticoides y los bloqueadores de los canales de sodio, ambos son los ahorradores de potasio. ¿Ok? Entonces aquí nosotros lo podemos ver. Miren, las células principales están marcadas aquí como más claritas en el Guyton, y las células intercaladas, fíjense que están marcadas como más oscuritas. Entonces nosotros estamos hablando obviamente de las principales. Se reabsorbe sodio y se excreta potasio. Este fenómeno de reabsorción de sodio y de excreción de potasio, si ustedes se ponen a ver en el resto, no se da en ninguna parte. En ninguna parte se da una reabsorción de sodio y una excreción de potasio. En ninguna parte. Solo aquí. A pesar de ser lo más común en el resto del cuerpo humano tener una ATPasa de este tipo, aquí pues como podemos ver es todo lo contrario. ¿Ya? Es todo lo contrario. Perfecto. Bueno, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta respecto a este efecto de la aldosterona? ¿O puedo seguir ya con las células intercalares? Puede seguir. Bueno, creo que estamos bien, ¿no? Entonces, créanme, es normal que se pierdan un poco en lo que me escuchan, en lo que me van viendo lo que estoy diciendo. Pero es importante que lo entiendan y que más que nada lo lean. Ya con lo que yo les estoy diciendo ahora, si ustedes se van al Guyton y van a leerlo, pues se van a dar cuenta que va a ser mucho más sencillo lo que ustedes creían que era, porque ustedes lo pueden ver muy difícil en la primera lectura, y sí lo es al principio, pero después se van a dar cuenta que es pura lógica.
Ya, la aldosterona, tiene que tener bien claro el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y las generalidades. Uno aprende de grande a pequeño, ¿ya? De general a específico. Así es como se debería aprender. Entonces ustedes tienen que aprender primero los efectos generales de la aldosterona y después ver qué pequeñas cosas causan estos efectos de la aldosterona. ¿Ok? Entonces, hablando de las células intercalares, tenemos de dos tipos, A y B. Estas células intercalares, siempre que ustedes escuchen, o si el nefrólogo les pregunta a nivel de qué célula se regula más que nada el el equilibrio ácido-base, a nivel de las células intercalares, tanto tipo A como tipo B. ¿Ya? Las células intercalares, no voy a meterme mucho en estas células, pero para que las entiendan, las células intercalares tipo A, ¿ya?, van a tener la sola función de secretar, es decir, secretar hidrogeniones. Y las células intercalares tipo B van a tener la función de secretar bicarbonato. ¿Ok? Y por ende todo lo contrario, van a tender a, las células intercalares tipo A van a tender a reabsorber bicarbonato y las células intercalares tipo B van a tender a reabsorber hidrogeniones. Esto dependiendo de si el paciente se encuentra en un estado de acidosis o alcalosis. En una acidosis, el paciente lo que va a querer es, el cuerpo del paciente lo que va a querer es secretar hidrogeniones a chorro. Y en una alcalosis, pues también va a querer secretar hidrogeniones. Recordemos que lo que busca el cuerpo no es tener una misma cantidad, sino tener una proporcionalidad en estos metabolitos, en estos metabolitos. ¿Ok? Y algo que me olvidaba, algo importante que de hecho me olvidaba, es que a este nivel nosotros podemos ver que empieza a actuar la hormona antidiurética. ¿Ya? La hormona antidiurética pues hace todo lo contrario de los diuréticos. Lo que busca pues es que cada vez la orina se encuentre o sea, lo que buscan es que en sí orinar menos, ¿no? Porque por ejemplo en los casos de diabetes insípida, que es una enfermedad rarísima para que en los libros les encanta hablar de ella, en la diabetes insípida existe lo que es esta deficiencia de hormona antidiurética. ¿Ok? La vasopresina que se secreta a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, etc. ¿Ok? Entonces esta vasopresina o hormona antidiurética, pues lo que busca es eso, evitar estar orinando. Entonces si hay un defecto de esto, pues viene lo que es la diabetes insípida, los que orinan a cada momento, porque va a haber más cantidad de agua a nivel tubular, va a haber mucha más cantidad de agua, y pues va a llegar más agua a la vejiga se va a estirar más, los reflejos musculares de la vejiga van a hacer que orines más, y etcétera, 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 ¿no? Bien. Ya. Entonces estábamos a este nivel, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Entonces ya saben, ¿no? Más o menos a este nivel empieza a actuar lo que es la hormona antidiurética. Ya estamos terminando. Finalmente, bueno, estos son lo que les acabo de hablar. Miren, las células intercalares tipo A y tipo B. Todo esto que está aquí lo tenemos que ver en ácido base. Esto de aquí explicarlo en este momento es un poco engorroso, todo lo que es la anhidrogenasa carbónica, los procesos, y al final no lo van a entender tan bien. Lo pueden estudiar y lo tienen que estudiar, pero hay que profundizarlo en lo que es equilibrio ácido-base. Entonces aquí vemos lo que es el efecto de la anhidrogenasa carbónica, cómo se reabsorbe bicarbonato y se excreta hidrogeniones. Miren, aquí hay un transporte activo del tipo que yo les dije, ¿ve? Que simplemente se larga el hidrogenión. Y aquí hay pues un cotransporte que también utiliza energía, que es de hidrogeniones, potasio. ¿Ok? Esto es en un caso, entonces, debemos tener claro que las células intercalares tipo A van a actuar principalmente en una acidosis y las células intercalares tipo B van a actuar principalmente en una alcalosis. Porque miren, es fácil darse cuenta. Estas aquí eliminan bicarbonato, las tipo B, entonces actúan en una alcalosis porque hay demasiada base.
Entonces, en una acidosis van a actuar las tipo A porque tienen que secretar estos hidrogenios. ¿Ya? Bien. Y por último, a nivel del colector medular, no hay nada importante que decir. Lo único importante y vital que tienen que acordarse es que aquí se reabsorbe cierta cantidad de urea a este nivel. Se reabsorbe cierta cantidad de urea. ¿Ok? Es prácticamente lo importante que hay que decir. Bien, aquí nosotros podemos ver ya finalmente, y al fin, porque de verdad ha sido pesado, un resumen, súper resumen, de el comportamiento de las distintas sustancias a través del túbulo. Miren, aquí tenemos túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y los túbulos colectores, como se da aquí, ¿no? Y ustedes sí, es muy bonito analizar esta gráfica cuando ustedes ya conocen toda la reabsorción tubular. Vamos a analizar poquito, solo unos poquitos, ¿no? Vamos primero con los que se reabsorben completamente. Miren, la curvita aquí de color naranja, aminoácidos. Miren cómo en el túbulo proximal, esto que está aquí es, esto que está aquí es la concentración que hay a nivel tubular. Las rayas representan la concentración que hay a nivel tubular de cada uno de estas sustancias. Entonces, si nosotros vemos los aminoácidos, al principio están en su rango, pues en el que se reabsorben, ¿no? La cantidad específica de aminoácidos, perdón, en el que se filtran, la cantidad de aminoácidos que se filtró en un inicio, pues todos están en 1, miren, todas las sustancias están en 1. Entonces miren cómo los aminoácidos a nivel del túbulo contorneo proximal están desapareciendo de la orina, se van y pum, desaparecen. Miren cómo las proteínas también, pum, desaparecen. Si sigue aquí adentro, significa que hay en la orina. Si ya no hay aquí adentro, significa que ya no hay en la orina. Fíjense acá, la glucosa, así mismo como yo les dije, desaparece. Miren el bicarbonato debido a su variabilidad, miren cómo fluctúa la curva. Sin embargo, ¿qué me dice esto de que se va hacia abajo? No se está reabsorbiendo por completo, pero ¿qué me dice esto de que se va hacia abajo? Significa que se está reabsorbiendo más que se está excretando. Dejemos esto un ratito. Vamos acá a lo que es la urea. Miren la urea aquí. Cómo acá se está concentrando cada vez más en lo que es la orina. Miren la creatinina aquí. Cómo se va concentrando cada vez más en lo que es la orina. Y ahora vamos acá en los tres principales. El cloro, el potasio y el sodio. Y aquí vamos a ver algo muy bonito. Miren los tres. Miren en el túbulo proximal. Prácticamente no hay una variedad a nivel tubular al principio. Ya porque se está reabsorbiendo tanto sodio como agua. Entonces, y potasio, etcétera. Se están reabsorbiendo todos estos de aquí. Entonces no va a haber prácticamente una variabilidad. Entonces de aquí, en el asa de Henle, ¿qué es lo que pasa? Yo les dije que en este segmento de aquí, en el asa de Henle, en el segmento descendente del asa de Henle, ¿qué es lo que va a pasar? No iba a haber permeabilidad para los iones, iba a ser netamente permeable para el agua. Entonces estos iones se van a concentrar hasta la mitad del asa de Henle. Pero después, ¿qué pasaba? Venía una triple bomba que se llevaba los tres iones. Entonces aquí ve, bajaron, totalmente bajaron, bajó su concentración. ¿Ok? Bajó. Y a nivel del túbulo distal, ¿qué pasaba? Bueno, aquí ya el potasio, miren cómo se margina. Y pues el potasio, de los tres, el potasio es el más perjudicado porque es el que más se elimina. Debido al efecto de la aldosterona. ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes se ponen a analizar esta gráfica, es muy bonito analizar. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar? Hasta aquí ya queda la clase. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Ok. Listo, entonces esta clase pues ya está siendo grabada, ¿no? Yo la voy a subir. Ahora